Televisa presenta. Los conflictos del continente europeo, generados por el ascenso del totalitarismo, provocaron que sus habitantes buscaran un lugar de refugio en el mundo. El presidente Lázaro Cárdenas y sus diplomáticos intervinieron ante el gobierno de Vichy para que se les brindara a los exiliados un pase que les permitiera trasladarse a los sitios de resguardo. Sin embargo, estos pactos no se cumplieron y siguieron siendo acosados. Posteriormente, cobijados por el gobierno mexicano, muchos de estos migrantes llegaron a México, entraron por Veracruz y se desplazaron a diferentes puntos de la República. El exilio español es una triste historia que quedó ligada a la historia de México, y nuestro estado está inmerso en ella, convirtiéndose en parte de Veracruz rumbo a los 500 años. El gobierno de México no miró para otro lado en ese momento y hicieron de veras una labor que, bueno, yo creo que debe inscribirse con letras de oro en la historia, ¿no? Ante esa situación buscaron muchas soluciones. Una de las soluciones, por ejemplo, es los castillos de la Reynard y Mongrand en Marsella, que el gobierno de México alquiló a través de don Gilberto Bosques para poder sacar a mucha gente de los campos de concentración y que estuvieran ahí mientras se podía conseguir barcos para trasladarlos a otros sitios. En ese momento había que estar esperando para salir de Europa todos los perseguidos, que eran todos los pensadores de izquierda, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, todo, y los judíos. Y todos estaban esperando barcos y Francia no lo ponía fácil, la Francia de Petén, ¿no? La Francia ocupada por los alemanes. Todo era gris en los campos de concentración, pues se podían bañar, por supuesto, comían deleznablemente mal, no tenían servicio médico, etc. Entonces llegan a estos castillos, se pueden bañar, tienen ropa limpia, hay servicio médico, la comida está cuidada, pueden comer, en fin. Eso es lo que nosotros llamamos solidaridad en tiempos difíciles, ¿no? Gilberto Bosques Saldívar fue un profesor, periodista, político y diplomático mexicano que en 1939 fue nombrado por el presidente Cárdenas cónsul general en París. Su principal misión fue defender a los mexicanos residentes, pero fue tanto el sufrimiento visto que extendió su apoyo a otros grupos, otorgándoles visas mexicanas, salvando así no solo a republicanos españoles, sino también a todo aquel perseguido por los nazis. Don Gilberto tiene una frase que dice: no fui yo, fue México, porque es verdad, es decir, toda esa labor que don Gilberto hizo, digamos, en consecuencia con el gobierno del general Cárdenas, lo que le acarreó fue un año de prisión en Gottsbadesberg, en Alemania, por los nazis. Se le ha llamado a veces el Schindler mexicano, ¿no? Que todo el mundo le suena eso de Schindler, ¿no? Que salvó a 17,000 judíos, muy loable, desde luego, pero Schindler obtenía beneficio material, los ponía a trabajar, ¿no? Así, de eso ganaba dinero. Don Gilberto no ganaba nada, solo perdía, y estaba ahí con su mujer y sus hijas, y él, su mujer y sus hijas, y toda la legación mexicana estuvieron presos esos 13 meses, con una dignidad realmente estupenda, porque cuando alguna vez, porque no era solo el gobierno de México el que estaba ahí en ese hotel, cuando alguna vez me parece que era el gobierno peruano, lo trató mal uno de los alemanes, ¿no? Así como humillantemente, don Gilberto le dijo al responsable de toda esa gente que estaba ahí conminada, ¿no? Dice: miren, los mexicanos cuando nos humillan no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces el alemán le dice: ¿y qué me quiere usted decir a mí con eso? Que cuando nos humillan los mexicanos no sabemos cómo vamos a reaccionar. Estaban tan seguros de lo que hacían que realmente no tenían ni temor, porque era como para estar temblando, ¿verdad?
no eran blancas palomas los nazis, ¿no? Cuando entraron a la embajada de Marsella, al consulado, donde estaba Gilberto Bosque, los SS entraron pegando de patadas en las sillas. Entró primero un militar, y el militar, que era más correcto, le dijo, mire, si yo no fuera militar y recibiera órdenes, no estaría yo aquí. Entonces hicieron que saliera toda la delegación y don Gilberto dijo, yo de aquí no me salgo, o sea, yo tengo que dar cuentas. Entonces el militar estaba diciendo, ¿y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? No sé cuánto. Entonces, pues esto y esto y esto. Dice, y en esa caja fuerte, dice, bueno, ahí hay solo dinero. Supongo que no se lo querrán ustedes llevar, dijo Gilberto. Y si acaso se lo llevaran, me firmará usted un recibo, le dijo al militar. Dice, por supuesto, le dijo el militar. Pero en eso lo de la SSS pegando de patadas dijo, abre usted la caja, ¿no? Entonces, esto, bueno, fue a consultar con su gente, le dijeron, no hay manera porque le van a dar un bazucazo, entonces, ¿para qué? No? Abrió la caja y el militar le dio un recibo. A ese militar lo fusilaron por ese recibo. O sea que la cosa no era broma. Y a pesar de no ser broma, la solidaridad en una situación así, entonces por eso yo creo que de estos procesos históricos tenemos que aprender hoy en día. No podemos voltear para otro lado. Otra historia diferente es los que se quedaron en el sur de la península y que se concentraron en Alicante. Y ahí se llevó a cabo una de las tragedias más grandes de la guerra civil, cuando de Alicante habían prometido que iban a llegar muchos barcos para salvar a estas personas que se habían concentrado en el puerto. Esos barcos no llegaron. La gente en el puerto se suicidaba. Sabían que si no se iban, los iban a matar o a meter en campos de concentración. O sea, prácticamente su única salvación era salir en aquellos barcos que no llegaron. Tuvieron más suerte los que pudieron salir por Barcelona. Cruzan los Pirineos, la mayor parte de ellos caminando, llegan al sur de Francia. Y ahí los reciben las autoridades francesas que los concentran en campos de concentración. Campos de concentración que no tenían ninguna instalación. Los franceses ven que les empieza a llegar gente y lo único que atinan a hacer es meterlos en varias playas o en varios recintos, algunos no eran playas. Y pues rodean esas zonas con alambradas, con alambres de púas, y ya está, y ahí los colocan, sin nada. Estamos hablando de enero de 1939, finales de enero, mucho frío. A los hombres los envían a estos campos de concentración, a las mujeres las mandan a lo que llamaban refugios, a las mujeres y a los niños, que eran o graneros o establos o quizá conventos o algo así, que medio los adaptaban, le ponían paja para que se acostaran a dormir y ya.